que les quiero mostrar, pero déjenme grabar igual porque siempre puede ser útil. Entonces, bienvenidos a nuestra clase del día 8 de octubre de 2021. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todos incluidos, todos. Bien, solo yo partí acá la clase que estoy solamente sacando unos datos acá, que hoy día vamos a ver capital de trabajo. Pido a los que puedan, ya está la PPT ahí en su archivo. Si uno va en general, archivos, material de clase, unidad 3. Acá está la PPT que vamos a ver hoy, capital de trabajo. Entonces, yo quería hablar un poquito acerca de la gestión financiera y contable que se hace de los elementos del balance, como entregaré un poquito la razón por la cual es importante entender los elementos del balance activo corriente. Entonces, vayan mientras terminan de sacar unos datos acá, y ya van a entender por qué estoy sacando estos datos. Es que en la PPT hay un análisis que hace para Estados Unidos, y yo quería que hiciéramos este análisis para Chile. Y estoy muy curioso, que es la proporción de activo corriente en relación a activo total que mantiene las empresas. Activo total, activo corriente. El dato más. ¿Y tú? Vamos a sacar ahora la utilidad neta. Vamos a ver que estamos bien acá. Vamos a sacar un otro dato. Por favor, vayan mirando la PPT. Estoy solo sacando unos datitos acá y ya terminé. Ahí estamos. Ok, entonces ya podemos partir. Bien, estamos. Entonces, bien, empecemos. Hoy día en la clase vamos a ver capital de trabajo. Una temática súper interesante, porque el capital de trabajo representa los recursos que tienen los gerentes, futuramente ustedes, futuros ingenieros comerciales, disponibles para hacer gestión. La gestión se hace con recursos, chiquillos. Si no les entregan presupuesto,
para hacer su trabajo. El presupuesto es como es la sangre. Sin sangre, ningún órgano logra funcionar. Entonces, necesitamos capital de trabajo, que es esta holgura que hay de recursos en la empresa disponible para poder trabajar. La administración del capital de trabajo, o también se llama administración financiera a corto plazo, es la administración de los activos y pasivos corrientes. Nosotros ya estamos lidiando con eso hace tiempo, pero no está malo recordar. Entonces, hoy día, para ser un poco distinto, me metí en la página de la CMF, la Viña Concha y Toro, pedí los estados financieros, vine acá, apreté acá y llegué a los estados financieros de la Viña Concha y Toro. Entonces, estos son los activos corrientes, que son los recursos más líquidos que tiene la empresa, y también representa las cuentas por cobrar que va a recibir dentro del siguiente año fiscal. Entonces, eso es recurso a corto plazo y líquido. Tenemos los activos no corrientes, que representan el grupo de activos que no son líquidos y que se van a transformar o que se van a transformar en dinero más allá del siguiente periodo fiscal. Y tenemos los pasivos corrientes, que son las cuentas por pagar, provisiones, impuestos, pero que tiene fecha para vencer dentro del siguiente año fiscal. Entonces, los pasivos corrientes nos dice la cantidad de deuda que tiene la empresa a pagar pronto. Y los activos corrientes, la cantidad de recurso líquido más disponible que tiene la empresa para hacer frente a estas deudas. Cualquier duda, porfa, me interrumpan. No queden con dudas. Porfa, quiero ser interrumpido. Estoy pidiendo que me interrumpan. No hay ni que pedir permiso. Hable nomás. Entonces, la administración, imaginen ustedes como futuro ingeniero comerciales, a cargo de la gestión financiera de una empresa. Entonces, tiene que estar pendiente de la cantidad de recursos que tiene la empresa, cuánto de inventario, de existencia, y también cuánto de deuda tiene que pagar. Cuando uno está en el área de administración financiera, son incendios constantes. Hay mucho incendio y todos los días hay que apagar incendio. Pero uno tiene que tener cierta planificación porque es con base en la actitud que se toma frente a estos incendios que se genera la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿quién incluye los activos corrientes? Incluye inventario, cuentas por cobrar, valores negociables y efectivo. Valores negociables se refiere a acciones que la empresa puede tener. Quizá la empresa hace inversión en acciones. Y los pasivos corrientes, documentos por pagar, deudas acumuladas y cuentas por pagar. Entonces acá pueden ver, tenemos este grupo, inventario corriente. Mira la Viña Concha y Toro, la cantidad de inventario que tiene. Tiene harto vino para vender. Y mira la cantidad de plata que tiene por cobrar. Espera recibir esta cantidad de plata en el año 2020. Ya recibieron, no sé cuánto recibió. Y mira cuánto de efectivo tiene. Eso nomás. Eso nomás. Tiene 72 en efectivo y mira la cantidad de pasivo corriente que tiene. 8. Entonces no está tan mal, porque tiene harto, hay empresas mucho peores con eso. Entonces, siempre que ustedes miren un balance, si les toque, tiene que ser automático. Déjame ver la liquidez. Tiene que ser así, al tiro, déjame analizar eso y buscando ver si la empresa es sólida o no. Y chiquillo, esto es de por vida, ¿está bien? Aprendieron ahora y no se olviden más de eso, porque les va a tocar hacer eso. Les va a tocar. No les toca hacer eso es porque, no sé, es raro. Porque, entonces, un trabajo que paga bien involucra manejar esos conceptos de contabilidad. No siempre, ni todos, pero muy común que sea así. Entonces, esos son los grupos que tenemos. Y ahí lo que pasa es lo siguiente. ¿Cómo la empresa puede reducir costos financieros? Que son los costos de intereses. Entonces, bien, la empresa puede reducir costo financiero o aumentar, o sea, pagar menos, digamos, menos interés,
o poder aumentar los fondos disponibles para su expansión, tener más recursos para poder aplicar en activo no corriente, disminuyendo el monto de los fondos comprometidos en el capital de trabajo. Entonces, es decir lo siguiente, si la empresa tiene mucha plata, imaginemos lo siguiente, eso es lo que conversábamos en la clase anterior, una empresa que tiene mucho dinero disponible ahí, mucha caja, esta empresa está teniendo un costo. ¿Por qué? Porque al invés de tener esta plata en una inversión, puede ser una inversión externa, pero daría casi lo mismo, pero por ejemplo, al invés de, imaginemos si ustedes tienen una panadería y tienen harta plata en el banco. La pregunta es, ¿por qué no agarra esta plata y abre una sucursal? ¿Por qué no agarra esta plata y compra más máquina y empieza a hacer delivery de pan? Entonces, cuando la empresa guarda plata, plata no se multiplica sola. Para multiplicar la plata uno tiene que hacer una inversión. Entonces, cuando la empresa baja los fondos que están ahí comprometidos en el capital de trabajo, esto permite reducir costos financieros. Entonces, cuando a partir del momento que la empresa empieza a sacar plata desde el activo corriente, desde acá, y poner más plata en activo no corriente en proporción, supongamos que el activo total sigue igual. Cuando la empresa hace eso, eso tiene mayor potencial de generar beneficio a largo plazo. ¿Por qué? Porque la transformación de los productos en una empresa manufacturera se hace acá, porque en el activo no corriente es donde están ubicadas las máquinas, es donde están ubicados los edificios, las tiendas, todo lo que es relacionado a, digamos, activo fijo, está acá. Entonces, cuando una empresa aloca más recursos acá, esta inversión tiene mayor potencial de transformarse en utilidad. ¿Está bien? Mientras que si la empresa carga muchos de los recursos acá, acá ya no hay más transformación. El inventario ya está listo acá. Entonces, acá hay menor posibilidad de transformarse en utilidad. Entonces, tenemos esta definición de capital de trabajo. Y acá tendremos que cambiar un poquito nuestra definición, ¿está bien? Hasta la clase anterior, nosotros cuando les decía, calculemos el capital de trabajo, ¿cómo lo calculábamos? Es la diferencia que hay entre activo corriente y pasivo corriente. Nosotros hicimos, de hecho, yo les mostré. Acá, déjenme ver. Nuestro, que hicimos en nuestra. Acá. ¿Se recuerdan de la clase anterior donde ocupamos econométrica y se calculó capital de trabajo? Y calculamos capital de trabajo contablemente, ¿está bien? Entonces, solo simplemente haciendo acá la diferencia, aquí acá está un poquito, aquí está muy lejos, no se puede ver, pero activo corriente menos pasivo corriente, eso lo calculamos, C5 menos H5, ¿está bien? H5. Así calculamos capital de trabajo. Porque en la definición de la contabilidad, esta es activo corriente menos pasivo corriente. Pero en la definición de finanzas, y ahí siempre hay una relación entre contabilidad y finanzas, acá ya se refiere a activo corriente. Entonces, cuando hay esta confusión, y eso tiene que ver con lo que les mencioné anteriormente, que no está estandarizado los nombres de todo en el mundo. Entonces, en realidad en Estados Unidos es más estandarizado, pero en América Latina, como tuvimos muchos libros siendo traducidos de español para el inglés, hay muchos nombres que es lo mismo, para decir lo mismo. Y bien, una de las intenciones de este curso es acercarlos a este mundo y
y de verdad que conozcan muchos nombres, que tengan confusión, porque la vida es confusa con eso. Entonces a mí me interesa más el concepto. Entonces, para el trabajo, si les menciono capital de trabajo, me refiero contable de manera contable. Pero acá en las cosas que vamos a ver, cuando me refiero a capital de trabajo, me refiero a activo corriente solamente, ¿está bien? Si hablo capital de trabajo, me refiero solamente a activo corriente. Y si hablo en capital de trabajo neto, ahí sí me refiero a la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, ¿está bien? Que puede ser positivo o negativo. Me acuerdo que en la clase alguien me preguntó, pero que hicimos los cálculos, y esta empresa acá, teníamos un caso de 100 que tenía capital de trabajo negativo. No solo, mira, muchas empresas tenían, ese es el capital de trabajo neto. Mira, hay muchas empresas que tienen más deudas por pagar a corto plazo que recursos disponibles para pagar. Que é duro. Mira, Malplaza, Pasarto, Pasarto. Entonces, esa es la definición de capital de trabajo neto. ¿Y por qué es importante que tengamos una buena administración del capital de trabajo? Administrar bien el capital de trabajo, el activo corriente, es muy importante porque representa mucho, son muchos recursos que representan el capital de trabajo de una empresa. Muchísimo. Es una proporción muy grande. Por ejemplo, en una empresa de manufactura típica, más de la mitad del total de activos es representado por activo corriente. Entonces, capital de trabajo. Y acá yo déjenme mostrarles el ejemplo de la viña Concha y Toro. Mira, la Concha y Toro tiene un total de activo corriente 642. Y mira el total de activo total, 1253. Entonces, si hacemos esta proporción, acá ya tengo los datos, ¿está bien? Entonces, mira, AC significa activo corriente, 642. AT, activo total, ¿está bien? Entonces, si hacemos la proporción activo corriente por activo total, activo corriente dividido por activo total, eso es igual a 51%. Entonces, la mitad de los recursos que controla Concha y Toro son activos corrientes. Entonces, es muy importante hacer una buena gestión de esos activos corrientes. Ejemplo de gestión, son preguntas que tenemos que hacer. ¿Cuánto de plata tiene que mantener la viña Concha y Toro? ¿Eso es mucho o poco? ¿Cuánto por ejemplo, de inventario? ¿Esa cantidad de inventario es mucho o poco? Esas preguntas es la que tenemos que contestar dentro de la administración financiera. Entonces, echemos una miradita acá, calculamos esto activo corriente sobre activo total, y vimos que para la viña Concha y Toro es 51% en el año 2019. Entonces, podríamos analizar eso, por curiosidad, para ver qué es lo que pasa, a nivel de todas las industrias de Chile. ¿Está bien? Entonces, hagamos el cálculo por industria. ¿Está bien? Vamos a hacer la clásica. Acá yo agarré todas las industrias. Y lo que voy a hacer es, voy a copiar acá, en la línea 5. Espera. Eso nomás. Acá en la línea 4 empieza, ¿cierto? En la línea 4. Voy a abrir una otra ventana acá. 4 o 3. 4, 4. Ok. Entonces, calculemos eso. Y bien, para los años que tenemos acá, yo saqué estos datos para 2016, 17, 19, 20. Entonces, calculemos eso para 2016. 2018.
Vamos a calcular este ratio para saber la proporción que tiene de activo corriente dividido por activo no corriente. Entonces calculemos acá. Eso es igual a activo corriente, no, perdón, eso, activo corriente para 2016 dividido por activo total de 2016. Voy a dejar eso en porcentaje. ¿Vale? Acá ya tengo todo ordenado por industria, pueden ver. Acá. Entonces vamos a calcular por todos estos años y para todas las industrias. Mira cómo es fácil. Veo que hay muchos que nos faltan valores. Entonces, ya tengo estos calculados. Lo que puedo hacer es, para facilitar, como hay muchos que me salieron como con error, mira acá. Bien. Entonces, esto de acá. Entonces, mira, esos son los valores por empresa. Pero calculemos ahora el promedio, pero no el promedio de todas las industrias. Calculemos el promedio de algunas nomás. Mira acá. Insertar. Calculemos el promedio de la industria de agro y pesca. Solo para algunas nomás, solo para poder. Mira acá. Voy a calcular ahora este promedio para que veamos ese mismo número. Voy a hacerlo de manera facilitada. De bebidas, calculamos acá. Bien, nos faltan algunas empresas acá claramente. Bien, no hay problema. Veamos acá algunos promedios para función. Y acá. Y voy a borrar todo lo que tiene que ver con valor. Este error. Y acá, inicio. Buscar, seleccionar, reemplazar. Eso por nada. Reemplazar todos. Listo. Bien. Para no tener que borrar uno a uno, voy a reemplazar nomás. Entonces, veamos el promedio. Yo creo que mejor ocupar la mediana, ¿sabe? El sector de agropesca tiene en general 40, aquí está más o menos la mediana que tiene.
Alimentos y bebidas. %40. Construcción. Energía. Otro interesante acá, que tampoco, no. Veamos todas, porque si no, no vamos a salir de acá nunca. Transportes y servicios. Okay. Sí, déjame poner un... datos, filtro. Esa cosa yo hago acá en vivo también para que puedan ver cómo se hace, ¿está bien? Entonces, acá cosas que solo se aprende haciendo, la verdad. Voy a pedir que acá, voy a pedir que me deje solamente un promedio. Voy a seleccionar todo y pedir solamente un promedio. Acá. Estos son los años 2016, 17, 18, 19, 20. Entonces, observe lo siguiente, cómo cambian para el sector de alimentos y bebidas. Esos son los años, se desapareció el año acá. Más 1. Entonces, observen acá, mira, tenemos, en general, los promedios son más o menos estables, pero observen que en el sector agro y pesca, 48% del activo total es activo corriente. Significa que está entre inventario, cuenta por cobrar, efectivo, valores negociables. Entonces tiene harto dentro de activo corriente. Alimentos y bebidas también. Pero la construcción solamente 6%. ¿Alguien tiene alguna idea por qué? ¿Por qué la construcción tiene poco activo corriente en el sector de construcción? ¿Alguien tiene alguna intuición de por qué nos pasa eso? Es porque, mira, imaginemos en el caso de la viña Concha y Toro. Produce vino y tiene harto inventario. Pero bien, no, quizá acá no sea, o sea, tiene harto inventario. Ahora, la construcción, la mayor parte de sus activos, ¿cierto? Son, por ejemplo, terrenos, y los terrenos hacen parte del activo no corriente. Son casas, edificios, que muchas veces la mayoría de eso como se va quedando listo para vender lentamente.
Entonces, como en esta parte acá de inventario, de departamento a vender, por ejemplo, no son muchos. Y muchas veces las constructoras son muy intensas en bienes de capital. Entonces necesitan como las máquinas, los recursos, y mantiene poco, la mayor parte de los recursos que tiene la constructora está aplicada en activo no corriente, porque una constructora va a quedar con dinero parado ahí. Si tiene dinero, empiecen al tiro a construir, poner la plata en la obra. Entonces tenemos distintas, digamos, clasificaciones. Transporte-servicio, por ejemplo. En el sector de transporte es un área de servicio. ¿Dónde está ubicado la mayor parte de los activos de Turbus? ¿En el banco, como dinero depositado, o en los buses? En los buses. Entonces, este promedio cambia de empresa por empresa. Pero si nos fijamos en el grupo de alimentos y bebidas, por ejemplo, agro y pesca, observamos que hay mucha plata destinada a los activos corrientes, que nos referimos al capital de trabajo. ¿Está bien? Acá se hace entonces las empresas de manufactura típica, en general, tienen mucho activo corriente. ¿Pero por qué? Porque hacen los productos, a la vez tiene que, cuando termina el producto, este producto entra a la cuenta inventario corriente y además hace venta a plazo, a crédito, entonces queda con harta cuenta por cobrar, como es el caso de Concha y Toro. Ahora, una distribuidora, por ejemplo, una empresa distribuidora, la distribuidora, ¿qué es lo que más tiene si pensamos bien? Mientras que una manufactura como la viña no es manufactura, pero igual tiene una partecita que parece una fábrica, podemos pensar así. Pero la viña Concha y Toro tiene, mira, un poco, casi la mitad de los activos son no corrientes. ¿Por qué? Porque tiene harta planta, propiedad y equipo, tiene harta inversiones hechas, tiene activos intangibles, tiene harto recurso aplicado acá. Entonces, obvio, para fabricar vino necesita terrenos, necesita máquinas, necesita una cantidad de cosas. Ahora, piensa lo siguiente, una distribuidora de vino. Si tú tienes una distribuidora de vino y arrendas a la tienda, por ejemplo, en esta tienda, imagínate, todo lo que tú tienes será de activo corriente, sería o qué, unas repisas ahí para poder poner los vinos, unas mesas, algo así. Pero todo lo demás estaría dentro del inventario, ¿cierto? Estaría dentro del stock. Entonces, una distribuidora va a tener mucho más activo corriente que una fábrica. Una tienda de zapatos, por ejemplo. ¿Cuáles son? La mayoría de la plata de la tienda de zapatos muchas veces puede estar contenida en los zapatos. En especial porque la mayoría de las tiendas son arrendadas, no son compradas. ¿Y qué es lo que pasa? Para las compañías pequeñas, los pasivos corrientes en general acostumbran ser la mayor parte del financiamiento externo que tiene la empresa. Son las deudas a corto plazo. ¿Por qué? Porque una empresa pequeña no logra muy fácilmente un préstamo del banco a muy largo plazo. El banco en general tiene miedo de las garantías, de no tener garantía que le pague. Entonces es súper común que pase eso. Entonces pasa que las empresas pequeñas tienen que acostumbrarse a vivir de crédito a corto plazo. Muchas veces estos créditos son otorgados incluso por los mismos proveedores. Entonces, una panadería a veces cuando compra harina, el vendedor de harina le entrega a veces 60 días para pagar, 90 días, para que dé tiempo que transforme la harina en plata. Y lo que pasa es que en general el responsable financiero pasa una parte muy importante de su tiempo dedicado a temas del capital de trabajo.
sistemas de capital de trabajo son los que les mencioné al comienzo. ¿Cuánto de plata necesitamos ahora para poder pagar las cuentas? Porque imagina lo que pasa en la Conchitoro. Tienen solo 72, pero en efectivo, pero tienen que pagar a corto plazo 338. Entonces, ¿qué es suficiente? ¿Sí o no? No sé, puede ser, ¿por qué no? Pero una cosa es un hecho, que la Viña Conchitoro, para lograr pagar sus pasivos corrientes, en 2019 ya tiene 72 en efectivo, necesita sí o sí cobrar a sus deudores, ¿cierto? O sea, la gente tiene que pagarle, pero si sumamos esto con eso, le va a dar 283. Todavía le falta plata. Entonces, además, tendrá que lograr, para hacer una diferencia, estos inventarios corrientes, tendrá que vender un poco de vino, por lo menos para poder lograr pagar sus cuentas. Entonces, la empresa necesita sí o sí estar en operación para poder mantenerse solvente. Acá pueden ver el impacto que tiene en las empresas que están apalancadas de una crisis económica o de algo que le impida de vender. Imagínense, hay un problema en el puerto que no les permite enviar los productos al mundo. Es muy riesgoso. Estas empresas están muy expuestas a shocks externos como estos. Entonces, para que tenga una idea. Entonces, hay mucha gestión que hay que hacer acá. A veces, si la empresa está quedando corta de plata, hay que llamar a unos clientes y ofrecerles un descuento para que anticipen el pago, por ejemplo. O entonces, hacer un descuento y vender un poco más barato un par de botellas de vinos acá para lograr recuperar esta plata y tenerla lista y líquida en efectivo más rápido. Entonces, ¿por qué es importante? Mira, se hizo una investigación en Estados Unidos acerca de la importancia de administración del capital de trabajo para gerentes financieros. Y lo que encontraron es que capital de trabajo, la administración del capital de trabajo, encabeza la lista de las funciones financieras de más valor. Entonces, hacer una buena gestión de capital de trabajo es algo que paga bien, es algo rentable, es un buen trabajo. Entonces, de las 17 funciones financieras, los gerentes encuestados consideraron que la administración del capital de trabajo es tan importante como la determinación de la estructura de capital, administración y emisión de deuda, relaciones con la banca y la administración de impuestos. Y los gerentes financieros calificaron la administración del trabajo solo por arriba de la administración de pensiones. Entonces, en este punto de vista de que la administración del capital de trabajo es muy valiosa, pero bien, poco satisfactoria, porque ni a la gente le gusta mucho hacerla, pero es algo que hay que preocuparse mucho. Entonces, una empresa, siempre hay demanda en una empresa de cualquier porte para administración financiera. Pero ahí tenemos un nivel de duda y angustia que tenemos que tratar, que es, dentro de la administración financiera hay que haber un equilibrio, porque primero uno tiene que definir el nivel óptimo de inversión en activos corrientes. Entonces, cuando uno piensa en proporción, nosotros vimos acá, acabamos de sacar para, para Chile rapidito, que un nivel, o sea, muchas empresas de agropesca, el promedio, o sea, general, calculemos acá el promedio general. Promedio, 5 años. Promedio de la mediana. No, acá era promedio o mediana, ¿qué puse? Mediana. Era la mediana. Entonces, el promedio de los 5 años, el promedio de la mediana. Acá.
Agropesca, 46% en promedio del activo total están compuestos por activo corriente. Construcción son 9%. Transporte, 20%. Alimentos, bebidas, ahí 37% también. Entonces, decidir cuál es la cantidad óptima de recursos que se va a dejar, o sea, qué proporción del activo dejamos para activo corriente y activo no corriente, es una decisión. Después, tenemos que saber qué cantidad de financiamiento vamos a ocupar. Si pensamos acá el balance, tenemos acá el activo, pasivo total y patrimonio neto. Pero pasivo total también tiene una división entre pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente, este elemento acá, son deudas, cuentas por pagar que tienen el vencimiento a corto plazo. Entonces voy a poner acá, CP, corto plazo. Pasivo corriente, tiene vencimiento a corto plazo. Es decir, son préstamos que tú tendrás que pagar dentro del siguiente año fiscal. Y este acá es el pasivo no corriente que tiene deudas con fecha de vencimiento a largo plazo. Entonces, es cuando uno toma un préstamo por 5 o 10 años, así. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la proporción que vamos a dejar para deuda a corto plazo versus deuda a largo plazo? ¿Cuál es esta mezcla, esta estructura de deuda optimizada que vamos a ocupar, que tenemos que ocupar? Entonces, ahí va a depender de la relación entre rentabilidad y riesgo. ¿Está bien? Porque mira, la relación, ¿qué es la rentabilidad? Es la relación entre ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la compañía, tanto corriente como fijo. Entonces, sabemos lo siguiente, ¿cómo logramos aumentar la utilidad de una empresa? Primero, se incrementando los ingresos o disminuyendo los costos, es decir, o vendes más o logras bajar su costo. Así aumentamos la utilidad. Pero hay riesgo. ¿Qué riesgo hay? Hay el riesgo de insolvencia. ¿Qué es este riesgo? Es el riesgo que la empresa no logre pagar sus deudas a medida que ésta vencen. Entonces, el riesgo de insolvencia es la probabilidad que la empresa no logre pagar sus deudas. Entonces, técnicamente, insolvencia es la empresa que no logra pagar las deudas a medida que vence. Ese es el significado de insolvencia. Pero hay una relación entre rentabilidad y riesgo que hay que tener ojo. ¿Está bien? Porque si bajamos el nivel de inversión en activos corrientes y podemos todavía apoyar las ventas, tendríamos un incremento en el rendimiento de la empresa sobre el total de activo. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Si logramos mantener la empresa con menos, o sea, lograr la misma cantidad de venta. Déjenme mostrarles de nuevo acá la relación para Concha y Toro. Si calculamos acá, esta es la utilidad neta que logró sacar Concha y Toro en el año 2019. Esa es la utilidad neta. Eso está acá en su balance, ¿está bien? Su balance no, es su estado de resultado. Patrimonio, bla, 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 estado de resultados. Ya tenemos. Ganancia. Entonces, logró sacar 53,409,975. Pero ¿cuánto de activo total tenía? 1,253. Entonces, eso es equivalente a 4,3%. Entonces, imagina lo siguiente, Concha y Toro controlando esto acá, que son miles de millones, logró eso, es decir, solo 4,3% en un año. ¿Qué hubiese pasado si Concha y Toro hubiese logrado, no sé, por ejemplo, si los miramos el activo corriente, y tenemos, ¿dónde está?
a la cantidad de inventario. Es decir, ¿por qué tiene tanto inventario? Imagina si hubiese logrado eso, pero con menos inventario. Entonces, pongamos acá 293. Supongamos, saquemos la mitad de este inventario. Saquemos 140, por ejemplo. Voy a poner acá. Profe, Cuéntame. en este caso puede ser que el inventario se deba a que como es una viña, los vinos tienen que tener un tiempo, porque así después son más caros, pues si es un vino de hace 5 o 10 años, puede ser por Sí, eso igual también. que tenga tanto inventario. Sí, también. También. Sí, puede ser por eso. Mira, veamos. Puedes ver acá en donde dice nota. Veamos la nota 10, si nos explica a qué se refiere este inventario. Muy buena pregunta, me gustó. Echemos una miradita para que yo pueda. Mira. Mira, hay que ser curioso. Esta curiosidad que tienes es muy importante, es lo que te va a guiar en toda su vida profesional. Y si se la pregunta, ¿puede ser por eso? Veamos, mira acá, la nota 10 nos dice la composición del inventario. Vinos a granel, después vinos embotellados, semi-elaborados, licores, materiales e insumos. Entonces, acá en vinos a granel es el vino en su fase previa a embotellamiento. Es decir, yo creo que es el vino que está todavía ahí dentro de la barrica, ¿cierto? Embotellado, el vino una vez que ha concluido el embotellamiento. Y materiales, insumos, recursos necesarios para la producción del vino. Okay. Y otros productos, incluye inventario no incluido en las anteriores, como bebidas diferentes al vino, materiales de merchandising. Acá una proyección de obsolescencia. Ignorado. Okay. Entonces, eso que dijiste, es muy posible que acá vino en granel es el vino que está antes de embotellar. Y yo creo que en general en las viñas dejan los vinos para poder, o sea, guardados, pero dentro de las barricas, ni tanto en botellas. Entonces sí, puede pasar eso. Entonces la pregunta es, ¿esto es mucho o poco? Porque va a depender un poco de, uno puede analizar lo siguiente. Analicemos, les voy a mostrar cómo se puede tener una idea si es mucho o poco eso que tiene Concha y Toro. Imaginemos lo siguiente, en 2018 tenían activo de inventario 277 en 2018. Eso es lo que quedó para 2018. ¿Y cuánto vendieron en 2019? Durante 2019. Miremos acá. Estado de resultado, costo de venta. Oh, mira, vendieron 415. ¿Qué significa eso? Que lograron vender todo el stock que tenían de 2018. O sea, terminó 2018. Analicemos solo este primer número también porque es más fácil. En 2019 vendió 415. Terminó 2018 acá con 277. Significa que terminó 2018, vendió todas estas botellas, se vendió todo este inventario corriente y lo que se produjo en 2019. Entonces, en 2019 se produjo suficiente para vender en 2019 mismo. Entonces, el mismo año estaba vendiendo y dejó un poquito más para el periodo siguiente. Entonces, acá logramos, si hacemos un cálculo, logramos saber cuál es la producción que tuvo la Viña Concha y Toro en 2019. Solamente, no vamos a hacer acá, pero para que vean. Entonces, esta hipótesis que estoy planteando, quizá la Viña Concha y Toro tiene mucho inventario. Parece que no, parece que no es mucho inventario. Parece que está bien. Entonces, ¿qué opción tendría para bajar activo corriente? Saltemos de cuenta. Los deudores comerciales. Quizá la empresa está vendiendo mucho a crédito. No sé. Entonces, es dura esta decisión.
O otra opción también sería si la empresa, es posible bajar la cantidad de inventario, que es que la empresa produzca y tenga solamente la cantidad justa que necesita para vender. Pero es un sueño eso y además hay el riesgo de que le falte cuando alguien quiera comprar. Bien, ¿cómo se dan cuenta? Es súper duro este trabajo de administración financiera, porque uno quiere minimizar este número, uno quiere bajarlo. Pero supongamos que logremos disminuir eso de 642, acá que tenemos de activo corriente, mira la rentabilidad sobre el activo. ¿Qué pasa si logramos bajar eso por la mitad o 300? Entonces voy a poner 3 acá. Oh, perdón, que no se me fue a hacer una cálculo acá. Ese es igual a activo total, es igual a activo no corriente más activo corriente. Entonces, ¿qué pasa si logro bajar eso? Mira que mi rentabilidad aumenta. Entonces, una empresa que logra, imagina, si logras generar su utilidad neta, pero con menos activo corriente, más rentable se hace la empresa. Pero es un desafío, ¿sabe por qué? Porque si Concha y Toro decide mantener menos activo corriente, va a tener el riesgo porque tiene que pagar este pasivo corriente. Entonces, si la empresa decide tener menos dinero, menos efectivo, menos stock, eso le va a ser más rentable por un lado, pero el riesgo que hay que no logre pagar sus deudas a corto plazo es un problema. ¿Bien? Entonces, ese es el desafío que tenemos. Ese es el desafío que tenemos. Pero si logramos bajar el nivel de inversión en activos corrientes, pudiendo todavía apoyar las ventas, tendríamos un incremento en el rendimiento de la empresa sobre el activo total, que es eso lo que estoy explicando acá. Si logramos disminuir la cantidad de activo corriente, ¿está bien? Pero manteniendo constante las ventas, imagínense si lográsemos bajar a 100, a 1. Mira el ROA que va aumentando, ese retorno sobre el activo. Pero es un desafío. Imagina, lograr tener la misma utilidad, pero con menos capital de trabajo, es un desafío. Este para artistas. Hay que ser un gerente súper, súper bueno porque tiene que saber anticipar bien los cambios, la demanda, para tener siempre el justo y preciso. ¿Y qué pasa si los costos de financiamiento a corto plazo son menores que los de financiamiento a largo y mediano plazo? En otras palabras, ¿qué pasa si es más barato que una empresa tome crédito a 30 días, a 60 días, que tomar un crédito a 2 años, 5 años? Porque lo que pasa es lo siguiente, si uno, imagina si ustedes toman un préstamo, hablando solamente en monto, desde la mirada contable. Si ustedes toman un préstamo y tienen que pagar, no sé, pagar interés, supongamos que el interés simples para sacar la cuenta. Toman 100 millones de préstamo para pagar en 2 meses. Y van a pagar, no sé, 10% de interés por este periodo. Entonces, o mensual, 10% mensual. Entonces, el primer mes tiene que pagar 10. El segundo mes va a pagar 10% de 11, entonces tendrá pagado 21 millones de interés en 2 meses. Ahora, si ustedes toman un préstamo a 10% de interés mensual a 3 años, este costo será mucho, mucho mayor. Entonces, en general, cuesta menos a la empresa, tiene un menor costo tomar un préstamo a más corto plazo, porque ahí paga rapidito y tiene que pagar menos interés. Sumado a eso, muchas veces los intereses para tomar un préstamo a corto plazo son más bajos que tomar un préstamo a largo plazo. Pero ojo que eso no es una ley, ¿está bien?
Depende de muchos factores la tasa de interés, pero pasa mucho eso. Entonces, si es más barato, la empresa ahorra, tiene menos costo con financiamiento a corto plazo, significa, ¿qué va a hacer la empresa? Va a destinar una mayor proporción de la deuda a corto plazo con respecto a la deuda total. Y eso se va a reflejar en una mayor rentabilidad para la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo con estas suposiciones, tenemos la siguiente intuición. Y acá, chiquillos, ponga harta atención porque eso es clave para la profesión. ¿Está bien? La sugerencia que nos entregan estas suposiciones, una vez más, son suposiciones. ¿Está bien? Que debemos mantener un nivel bajo de activo corriente, el mínimo de inventario posible, el mínimo de caja posible, el mínimo de deuda por cobrar posible, y una proporción alta de pasivos corrientes, significa en relación a pasivo total, significa tener más deuda con vencimiento a corto plazo. Entonces, si minimizamos los activos corrientes y maximizamos la proporción de pasivo corriente en relación a pasivo total, estaremos en camino de maximizar, optimizar y aumentar la rentabilidad. Entonces, el resultado de esta estrategia es un nivel bajo o incluso negativo de capital de trabajo neto. Entonces, tener capital de trabajo neto no necesariamente es algo malo. Puede significar incluso algo bueno. ¿Qué significa? Que la empresa no está con su recurso parado, no está acaparando recursos, al invés de tener esos recursos ahí guardados en sus bodegas, en el banco, tiene esos recursos ocupados en inversiones dentro del activo no corriente, está en máquinas, está en productos siendo procesados y mantiene o justo y necesario para poder pagar sus deudas a corto plazo. Suena muy bueno, ¿cierto? Pero ¿qué problema hay en hacer eso? ¿Alguien ve qué riesgo tenemos en seguir esta estrategia? ¿Alguien tiene alguna idea de qué problemas, si seguimos esa estrategia al máximo, cuál es el riesgo que enfrentamos? Teniendo mucha deuda que vence pronto, poco activo líquido. ¿Cuál es el riesgo? ¿No puedes pagarlas, profe? Exactamente eso. Transmimento de pensación, eso. Entonces, tenemos que tener, si buscamos mayor rentabilidad, tenemos que enfrentar mayor riesgo. ¿Qué riesgo? Riesgo de no cumplir con las obligaciones de efectivo cuando se presente. Entonces, para compensar la rentabilidad de esta estrategia, tenemos un mayor riesgo para la empresa. Entonces, riesgo significa que es peligro que la empresa no tenga efectivo suficiente para poder cumplir con las obligaciones de efectivo o apoyar los niveles apropiados de ventas. Significa quedarse en inventario. Entonces, es un equilibrio ahí que hay que buscar. ¿Y cuál es el equilibrio óptimo? No se sabe, no hay un número preciso, porque muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. Pero la empresa, una buena administración financiera, se mueve en dirección a este equilibrio. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen, no sé, dos empresas. O decir, una de, no sé, una automotora y la otra, no sé, una empresa de maquinaria. Sí. ¿Es recomendable que estas personas quizás jueguen un poco más con ese riesgo por el hecho de tener dos empresas, pero quizás más con una que con la otra? Ya que si se ven esa complicación puede hacer como un plan, una estrategia para poder sustentar esas deudas con dinero de la otra empresa, pero en ese caso es como recomendable hacer este riesgo, Mira, como lo que tratar de hacer esa estrategia. sí, la ventaja de los grupos económicos es que a veces, te doy un ejemplo, mantener inventario en algunos negocios es más riesgoso que en otros. Entonces, si tenemos un grupo económico y este grupo económico, por ejemplo, tiene una empresa
que logra transformar inventario en efectivo mucho más rápido que otra. Entonces, pensemos un ejemplo acá, una empresa que demora en deshacerse de inventario. Tú me dices el ejemplo de una automotora, ¿y cuál era la otra? Maquinaria de construcción, puede ser. No sé. Una Otra fábrica de transportadora. maquinaria y una tienda de autos, por Claro. ejemplo. Entonces, mira, yo no sé cuál vende más rápido, pero supongamos lo siguiente, si tenemos 1.000 millones de inventario de auto y 1.000 millones de máquinas, supongamos que las máquinas, yo creo que las máquinas se venden más lento que el auto, yo creo. Entonces, imagino, ¿por qué digo eso? Si uno hace una rebaja en las máquinas hay menos cantidad de compradores, pero los autos hay mucha gente comprando, hay mucha competencia. Entonces, si necesito transformar, necesito de dinero rápido en la automotriz, hago un descuento de 10% y vendo rápido, transformo eso en efectivo. En cambio, las máquinas no. Entonces, ¿qué significa eso? Que la empresa de máquina, si necesita plata para poder pagar sus deudas a corto plazo, no puede contar tanto con el inventario, tiene que contar con efectivo. Entonces, la empresa de máquina termina teniendo que guardar mucho efectivo, mucha plata. Ahora, ¿qué pasaría si al invés de tener esta plata guardada en la empresa de máquina, este efectivo, al invés de tener eso, dice, ¿sabe qué? No dejemos plata guardada, agarremos esta plata y pongamos la inversión en la automotriz, compramos autos, compramos una mayor cantidad a un precio menor. Y si la empresa de máquinas se queda sin efectivo para pagar sus deudas, no hay problema, hacemos una promo por un par de días, vendemos un par de autos y pagamos la deuda a corto plazo de la empresa automotriz. Entonces, los grupos económicos, y eso es un trabajo súper entretenido, chiquillos. Yo sé que hay gente que quizá está encontrando esto acá muy fome, aburrido. No es fome ni aburrido, pero es súper entretenido trabajar con eso, porque es dinámico. Uno tiene un problema y ahí uno tiene que definir qué acción va a tomar. Entonces, ¿dónde vamos a poner los recursos del grupo económico? Quizá, al invés de, para minimizar efectivo, porque ustedes se dan cuenta que tener mucho efectivo guardado, yo digo billetes guardados en el banco, billetes, muchas veces es una inversión mala. Eso no está generando recursos, tanto recurso para la empresa. Entonces, jugar un poco con eso es algo que puede generar valor a la empresa. Entonces, tiene total razón, se puede hacer eso, ¿está bien? Entonces, déjeme solo ver una cosa acá. Entonces, bien. Entonces, para que veamos una relación importante acá, ¿qué pasa si mantenemos constante? ¿Está bien? Manteniendo constante el valor de... Deixa eu ver uma coisa. El valor de activo total, ¿está bien? Supongamos que estamos total acá. La única cosa que vamos a cambiar es la proporción entre activo corriente y activo no corriente, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa si aumentamos o disminuimos esta razón? Esa razón. Bien, cuando la razón aumenta, es decir, cuando tenemos más activo corriente, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa? La rentabilidad disminuye. Entonces, la rentabilidad disminuye. ¿Por qué que la rentabilidad disminuye? ¿Por qué que la utilidad disminuye? Porque los activos circulantes son menos rentables que los fijos. ¿Por qué? Porque los activos fijos o activo no corriente tienen la capacidad de agregar más valor al producto. Sin activo fijo o sin activo corriente, la empresa jamás podría producir el producto. Miremos la viña. Mira, acá todos estos ya están procesados. No hay más capacidad de transformación. Pero cuando una empresa logra poner más proporción de sus recursos en activos corrientes, acá es donde se generan los productos, donde se hace la transformación.
Entonces, cuando una empresa decide aumentar la proporción de activo corriente, ¿qué vamos a tener? Una posible disminución de la utilidad de la empresa, pero a la vez va a tener menos riesgo. ¿Por qué? Porque se tiene más activo corriente, más recursos líquidos disponibles para poder pagar las deudas a corto plazo. Al revés también es verdad. Si disminuimos esta cantidad de activo corriente, tenemos la posibilidad de aumentar la utilidad de la empresa. Y, por su vez, vamos a aumentar la cantidad de riesgo, porque tendremos menos recursos disponibles para poder hacer frente a las deudas. Con los pasivos corrientes tenemos una relación un poco al revés, porque si aumentamos la cantidad de pasivo corriente, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos mayor utilidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar pagando menos intereses. Pero a la vez también tendremos mayor riesgo. ¿Por qué vamos a tener mayor riesgo? Porque tendremos una mayor cantidad de deuda con vencimiento a corto plazo. Al revés es verdad. Si disminuyemos esta proporción, ¿qué significa? Si tenemos más pasivo no corriente, más deuda a largo plazo, vamos a disminuir nuestra utilidad porque estaremos pagando más intereses, pero también tendremos menor riesgo. Entonces, tenemos que tomar una decisión muy, muy importante en nuestro quehacer como profesional. ¿Cuánto de activo corriente vamos a mantener en proporción? ¿Cuánto de pasivo corriente vamos a mantener en proporción? Vamos ver algunos elementos que nos van a ayudar en eso, pero esta es la pega del administrador financiero. ¿Está bien? Y observen que esto, mucha gente piensa, esto es un tipo de decisión que no puede ser tomada solamente desde el punto de vista financiero. Porque hay todo un tema de marketing, ¿cierto? Por ejemplo, si decimos, si yo, no sé, imagina que no entiendo nada de marketing, digo, ¿sabe qué? Tenemos que bajar la cantidad de activo corriente. ¿Por qué tenemos tantos deudores? Ah, porque la gente compra a plazo. No, de ahora en adelante solo venta ao contado. No vamos más tener venta a crédito, porque quiero bajar mi cantidad de activo corriente. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a tener más cuentas por cobrar, pero quizá la gente no quiera comprar pagando al contado, entonces no va a bajar la venta. Entonces, ¿cuál es la cantidad óptima que deberemos mantener de cuentas por cobrar? Esa es una buena pregunta, porque si ofrecemos menos crédito, vamos a tener menos activo corriente, podemos aumentar la rentabilidad, pero a su vez también vamos a tener menor venta. Entonces, ¿cuál es el óptimo? Va a depender de esta relación. Este óptimo depende de cada empresa, del perfil de cliente, depende muchísimo. ¿Está bien? Depende muchísimo. Acá, para que tengan una idea de las empresas de manufactura en Estados Unidos, la mediana de los activos corrientes a activos totales. Eso es lo que hicimos, ¿está bien? Para Chile, pero solo para 5 años. La mediana está sobre 50%, más de la mitad. Más de la mitad de los activos totales de las empresas de manufactura son compuestos por activo corriente en Estados Unidos. Como entre 20 y 30% es inventario, que más o menos parecido con lo que tenemos en Concha y Toro. No, Concha y Toro sí, casi 50% de activo corriente, como unos 40%, está hecho por inventarios. Para que tengan una idea, hecho por inventario. Y mira la cantidad de plata que mantienen ellos, es poquito. Mira, la Concha y Toro tiene 72 de efectivo y equivalente. Si sumamos estos otros activos financieros, 81. Este más este, tiene 81, ¿está bien? Este valor acá, sumamos esto. 81 de activo de caja y equivalente de caja. Y tiene 338. Entonces, pongamos acá 25%. Entonces, tiene 25%, tiene 338 de deuda, pero solo tiene 80 para pagar, 81.
Entonces, tiene 25% en efectivo para poder pagar todo eso. ¿Cómo va a lograr plata para pagar todo eso? ¿Cómo va a lograr esa plata? Dios mío. ¿Cómo? Primero, cobrando a los que le deben. Segundo, vendiendo inventario. Y solo tiene, mira, alrededor de 10%, poco más de 10% de su activo corriente está hecho por efectivo. Entonces, tiene que transformar todo eso en efectivo para poder pagar sus deudas a corto plazo. Para que tenga una idea que es común que las empresas mantengan, mira acá, menos de 10%, poquísima plata, después que ya, más reciente que llega a los 10% del activo total siendo efectivo. Concha y Toro, si agarramos al activo total, tiene 72 de 1.253, Dios mío. Veamos cuánto el porcentaje, cuánto de efectivo tiene Concha y Toro. Y voy a poner acá. ¿Qué proporción tiene? Eso dividido por activo total. Arregla eso. Mira, menos de 6%. No, son 6%, pero 0.06. No, menos, 5.7. 5.7% del activo total está hecho en efectivo. Todo lo demás no es efectivo. Entonces, para que tenga una idea, ¿y cómo se pagan las deudas? Con efectivo. Entonces, mira, si uno para pensar, Concha y Toro, echemos una miradita acá en Conomática, solo por curiosidad, en nuestro último minuto que nos queda. Veamos Concha y Toro. Concha y Toro. Ya tenemos, quiero ver cómo anda la utilidad de Concha y Toro, pasivo total, solo para ver si ha tenido pérdida. No, 37, pero ojo, lo que sí la utilidad ha bajado, ¿pueden ver? 70, no, pero hay mucha oscilación. Que acá tenemos la trimestral. Mira, 31 de diciembre de 2020, 77, después 52, después 49. No, ha tenido un flujo más o menos de aumento en el tiempo, 49. Entonces, ha logrado sacar un flujo de utilidad más o menos constante, oscilando alrededor de los 50. Oscilando alrededor de los 50, entre 40 y 50. Pero aumentando desde 2013. Entonces, en una primera mirada parece que no están haciendo tan mal, no está siendo tan problemático mantener esta cantidad poca de efectivo. Bien, ojalá que con esas clases estén aprendiendo a hacer un rayo X de todo. Para cerrar, en un rato más yo les voy a dejar la definición del trabajo, ¿está bien? Yo les pedí que hagan la definición ahí por grupos y acá en un comentario. Lo que pido es que se organicen ustedes mismos, porfa. O sea, acá apretan las respuestas. Yo dejé los grupos disponibles, ¿está bien? Pido que porfa no se repitan. Hay gente que seleccionó grupo, pero después cambió de grupo. Entonces, si tenemos grupos, vamos por orden, ¿está bien? Primero petróleo, minería, comunicaciones. Tenemos minería repetidos. Don Diego, porfa, se pueden elegir otro, porque la Nicole eligió antes. Pero está lleno acá. A Martín le falta grupo, porfa, invite a Martín a un grupo. Química. Entonces traten de no repetir, porfa. Si hay grupo disponible, no deberían repetir.
Pero si hay gente que después empieza a hacer solo y quiere repetir, repitan, pero yo recomiendo que no converse con el otro grupo, ¿está bien? Porque si hay plagio, chao. Si hay plagio, chao curso. No puede haber copia de trabajo, ¿está bien? Y quizá van a elegir la misma empresa merecedora, quizá no. No necesariamente hay una, ¿está bien? Tiene que plantear. A mí me interesa mucho más la defensa que hagan que seleccionar la más merecedora, ¿está bien? Que va a depender un poco del punto de vista. Pero eso. Entonces, en un ratito más voy a subir los requisitos finales y ahí van a ver. Pero ya saben que tendrán lo que hicimos, tendrán que bajar cosas y todo. El otro que también quisiera recordarles, disculpa tomar un poquito más, está pasadito, pero eso les va a ayudar. Yo les subí un Excel con unas ideas de gráficos, ¿está bien? Y la ayudantía, la próxima ayudantía, yo pedí una ayudantía que sea para mostrarles cómo hacer gráficos en Excel. Entonces, acá están algunos ejemplos, por ejemplo, la razón corriente, cómo lo hice, la razón rápida, y el ayudante o la ayudante le va a mostrar cómo hacer estos gráficos para que puedan ocupar en el trabajo. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta, reclamación, feedback, cualquier cosa? Bien. Entonces, para cerrar eso, y por último, los ayudantes van a, no sé si van a hablar por formulario, pero pronto, para restablecer el día de ayudantía, porque me contaron que había un conflicto, un tope de horario, yo no sabía, pero estoy contento porque ahora sé, y les pedí que replanteara con ustedes la mejor hora para la ayudantía. Entonces, la próxima ayudantía, vayan para que los que no saben hacer gráficos, para que puedan aprender a hacer los gráficos, ¿está bien? Y eso, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, todas, todes, todos.